Estamos a solo 3 meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y tanto la vicepresidenta Kamala Harris como el expresidente Donald Trump están luchando para ganar votantes con un tema que nos preocupa a todos y es justamente la economía. Sí, señor, el bolsillo nos interesa y desde Washington, desde Edwin Pitti, nos cuenta cuáles son los planes económicos que ofrecen ambos candidatos mientras siguen haciendo campaña en varias partes del país, como usted lo sabe. ¿Cómo estás, Edwin? Buen día. Adelante. ¿Qué tal, Eli? Paulina, muy buenos días. Una semana sin duda crucial para ambas campañas, tomando en cuenta que ahora el electorado está más pendiente que nunca de lo que ambas puedan decir sobre su plan económico y cómo planean bajar la inflación. Esto a pesar de que el último reporte por parte del gobierno federal pone la inflación en un 2.9%, que es la cifra más baja en los últimos 3 años. Pero a pesar de eso, los norteamericanos sienten que los precios continúan por las nubes. Por eso quieren saber exactamente cómo tanto Trump como Harris planean lidiar con la economía. En las últimas horas vemos cómo Donald Trump habla de parte de su plan en Carolina del Norte, donde asegura que parte de lo que él planea hacer incluye no solamente quitarle los impuestos a las propinas, sino también a beneficios como el seguro social para los adultos mayores, pero además bajar la inflación cuanto antes. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Donald Trump. Inflation is destroying our country. It's destroying our families. We will target everything from car affordability to housing affordability to insurance costs to supply chain issues to the price of prescription drugs. I will instruct my cabinet that I expect results within the first 100 days or much sooner than that. La expectativa ahora cae sobre lo que pueda anunciar el día de mañana viernes, también en Carolina del Norte, la vicepresidenta Kamala Harris, donde se espera que dé un discurso sobre su plan económico. Ya la campaña está diciendo que parte del mismo incluiría un bloqueo a las corporaciones para que no puedan aumentar drásticamente el precio de los alimentos. Pero en medio de todo esto tenemos que hablar que ya hay un debate, ya está la fecha, organizado por parte de la cadena de noticias CBS para los candidatos a vicepresidente. Ya el compañero de fórmula de Kamala Harris, el gobernador por Minnesota, Tim Walz, aceptó esa invitación para el próximo 1 de octubre en la ciudad de Nueva York. Edwin, ¿qué ha dicho J.D. Vance sobre el debate? ¿Ya confirmó su participación? Sí, el compañero de fórmula de Trump todavía no ha aceptado esa invitación. Él lo que se ha limitado a decir es que él sospecha fuertemente de que sí van a estar ahí, pero primero la campaña quiere analizar quiénes van a ser los moderadores, cuáles van a ser las reglas de ese debate y sobre todo analizar que el escenario en general sea el correcto para que haya, según ellos, un debate de ideas apropiado para que los norteamericanos puedan tomar su decisión. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Las autoridades federales ya investigan el que sería uno de los hackeos más importantes en la historia de los Estados Unidos. Y es que un grupo de piratas cibernéticos asegura haber extraído cerca de 3,000 millones de registros de seguridad social del National Public Data. Y de ser esto cierto, esa información podría generar posibles fraudes financieros y robos de identidad con gravísimas consecuencias. Vamos a hablar sobre este tema y para eso saludo a Iskander Sánchez Rola, director de innovación de Norton LifeLock. Bienvenido, Iskander, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos hablando de los números de seguridad social que quienes no lo sepan y nos estén viendo en otros países, sería el número de identificación confidencial de cada ciudadano estadounidense. ¿Cómo comprobar que sí robaron esta información? Sí, para saber si su número de seguridad social ha sido robado, debe estar atento a señales de actividades sospechosas, como pueden ser cuentas nuevas o desconocidas que están a su nombre, o la aparición de errores en su información de crédito en general. Puede recibir notificaciones en instituciones financieras o agencias gubernamentales sobre estos intentos de fraude relacionados con su número de seguridad social, como habías dicho, y debe monitorear su información de crédito regularmente, ya que es crucial para detectar este tipo de actividades inusuales. ¿Dónde monitorearlo? ¿Directamente con los bancos o hay algún otro tipo de aplicación? Es fácil que revise su información de crédito directamente con las 3 principales agencias crediticias al menos una vez al año, pero muchas veces eso no es suficiente, así que debe considerar también el uso de servicios de protección de robo de identidad, como puede ser LifeLock, que alerta sobre estas posibles amenazas de identidad directamente. Entonces estas actividades nos informan de que está ocurriendo algo raro en esta situación. ¿Es suficiente
contratar los servicios de empresas como estas con una o debemos de hacerlo con dos? Porque cuando revisan o pedimos un crédito, por ejemplo, sabemos que pues, hacen las investigaciones a través de dos, lo deben de autorizar 2 de 3 de estas agencias. Entonces, ¿recomiendas hacerlo con más de una? Muchas veces si utilizamos estos servicios de protección de datos, comprueban todas ellas o varias de ellas al mismo tiempo, entonces esto nos podría estar ayudando a cualquier persona que estamos teniendo este problema para intentar identificar ese caso. Entonces, en las situaciones en las que queremos comprobar más de uno, puedes utilizar estos servicios que directamente van a hacer el trabajo para ti. Entonces no necesitas únicamente hacer tú manualmente la comprobación en cada una de ellas. Iskander, ¿qué hacer si nuestros datos personales ya sabemos que cayeron en manos de piratas cibernéticos? ¿Cómo actuar? Es una gran pregunta. Existen diferentes pasos que podemos seguir. Algunos son fáciles, como puede ser el uso de contraseñas seguras e intentar cambiar las contraseñas de todas esas agencias en las que estamos teniendo algún problema. Ya sabemos que esto puede ser complicado, así que puedes utilizar gestores de contraseñas, como puede ser el Norton Password Manager o cualquier otro, que nos permiten comprobar y mantener estas contraseñas seguras. Siempre recuerde monitorear, ya sabemos que es algo no lo más divertido del mundo, pero sabemos que es muy importante realizarlo y muy importante también ser cauteloso con las estafas que buscan obtener nuestra información personal. Siempre verifique que la legitimidad de las solicitudes antes de proporcionar cualquier tipo de dato personal y comprobar que siempre estamos hablando con los que estamos esperando hablar. Después de que se dio esta información el día de ayer, automáticamente se saturaron todos estos servicios como por ejemplo LifeLock, porque la gente está ansiosa de, pues obviamente, proteger sus bienes ante esta información. Y yo te agradezco, Iskander Sánchez Rola, que nos hayas dado toda esta información. Te mando un fuerte abrazo, muy buena mañana. En una comunidad de Texas se encuentra muy conmocionada, esto después de que recolectores de la basura descubrieran el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido en la parte trasera de su camión de trabajo. Nuestro colega David Herrera nos trae la última información sobre este caso que definitivamente es perturbador. Las autoridades arribaron a la zona residencial de Chimney Hills, al noroeste del condado Harris, poco antes de las 9:30 de la mañana de este miércoles. De acuerdo a autoridades, el lamentable hallazgo fue hecho por trabajadores de un camión de basura. Estas imágenes de una cámara de vigilancia captan el momento en que el camión, después de recoger el último bote de basura, hace una pausa para compactar la basura que habían recogido de varias calles cuando uno de los trabajadores hizo el hallazgo. Nuestros paramédicos fueron llamados, llegaron al mismo tiempo que la policía. Desgraciadamente, al llegar se dieron cuenta que el bebé ya se encontraba sin vida y ya no tenían recursos para ayudarle al bebé. De acuerdo a las autoridades, se trata de un varón de 1 a 30 días de nacido. Es muy triste esa situación, es un crimen y pues es muy triste que alguien haya tirado a un niño de esa manera, pero vamos a investigar el caso y es lo que nuestro equipo está haciendo en este momento. Detectives están cuestionando a vecinos y revisando las cámaras de vigilancia para determinar la procedencia del recién nacido. Esta vecina del lugar, que pidió no ser identificada, dijo haber visto una fotografía tomada por uno de los trabajadores. Y sí me enseñó la foto y es bien triste ver el bebé completito, tiene como sangre. Aunque en este caso todavía se desconoce si el menor fue puesto en un contenedor de basura y tal vez ya fallecido, las autoridades le recuerdan a los padres de que existe la ley del bebé Moisés, en la cual pueden traer al recién nacido menor de 60 días a cualquier hospital, estación de policía o de bomberos, y ellos se harán cargo del pequeño. Uno puede llegar, tocar la puerta, timbrar, entregarles el bebé al bombero. Por ley nosotros no le vamos a pedir su información, nombre, nada por el estilo, simplemente nos avisa que simplemente no tiene los recursos o no puede mantener al bebé. David Herrera, Noticias Univisión 45.